Bienvenidos a nuestro podcast. En el episodio de hoy vamos a adentrarnos en la historia de una mujer apasionada por la filosofía, quien enfrentará desafíos intelectuales y culturales en búsqueda de la verdad, el significado en el mundo. ¿Quién es esta mujer y cómo se enfrentará a los paradigmas filosóficos y científicos? Descubrámoslo juntos. Esta es Camila, una joven estudiante de filosofía que ha dedicado su vida al estudio y la reflexión sobre las grandes preguntas de la humanidad. Desde muy temprana edad, Camila ha sentido una profunda curiosidad por entender el mundo y su pasión por la filosofía la ha llevado a sumergirse en los escritos de los grandes pensadores, cuestionar supuestos tradicionales y explorar las diversas corrientes filosóficas que han moldado la historia de la humanidad. Pero cuando la realidad toca su puerta, todo su conocimiento se pondrá a prueba y sus decisiones de vida repercutirán no solo en su futuro, sino en el de los otros. Así comienza la historia de Camila. Acompáñanos en este emocionante viaje mientras exploramos cómo enfrentar los desafíos y conflictos entre lo filosófico y lo cultural, lo trascendental y lo físico-natural. No se lo pierdan. La ciencia problematizó la filosofía. La filosofía era, para los griegos antiguos, el concepto de toda pasión teórica, de la entrega del conocimiento puro sin atender a la utilidad o provecho que se le pueda sacar. Sin embargo, con la llegada de las ciencias modernas como las conocemos, el mundo se volvió una interpretación empírica de la realidad. Con lo que podemos llamar la ilustración, por ponerles un referente histórico, cambió de significado para los hombres el concepto de ciencia, puesto que ahora el conocimiento puro no era suficiente, sino que debía ser demostrado en nuestra realidad tangible para ser válido. Tomemos la matemática como ejemplo. Para los griegos, la matemática era una figura ejemplar de lo que era ciencia, y se definía como lo que se puede enseñar y aprender. Por ello, Platón dice que la filosofía no es saber, sino el impulso de saber, que se entendería como la sabiduría. Sin embargo, en la actualidad, la matemática es el contenido cierto de nuestro saber del mundo experimentable, y esta empiricidad necesaria de la ciencia hace que nos entendamos a nosotros mismos y transformemos el mundo y la noción que tenemos de él a partir de la experiencia y no del saber mismo. La experiencia de la que se nutre hoy en día la ciencia implica una exigencia, una verdad que excluye la experiencia del saber verdadero. Pero en realidad para los griegos, solo de aquello que es, siempre como es, y de lo cual se puede saber sin ver o experimentar de nuevo, puede haber un sentido propio de ciencia. O sea que la experiencia no es saber. Precisamente, Camila, para los griegos la experiencia no es imprescindible para que haya ciencia, ya que ésta desarrolla su carácter propio. Ahora bien, la ciencia y la filosofía conforman una figura autónoma del espíritu que se diferencia de la religión y de la poesía. Y al ser el concepto de espíritu un hecho inteligible de la libertad, no puede ser objeto de estudio de la ciencia, sino de la filosofía. Además, las relaciones mutuas entre filosofía y ciencia constituyen un problema de la propia filosofía, en el cual ésta se ve obligada a repensarse una y otra vez. Por eso vemos filosofía de la ciencia. ¿Y cómo se transfieren esos conocimientos si no es de forma empírica? El lenguaje. El conocimiento se transfiere a través del lenguaje. Los griegos utilizan un término para ello, logos, que se traduciría como lo que en él se dice. Este logos son los conocimientos humanos reflejados en el lenguaje y transmitidos por el lenguaje mismo. Y es este término el que determina el concepto griego de ciencia, poder defender algo y justificarlo. La tarea verdadera de la filosofía no es el conocimiento, sino el reconocimiento, es decir, la experiencia del conocimiento para hacerlo un sabor perdurable. ¿Y qué mejor forma de que sea perdurable que el lenguaje? El lenguaje atraviesa la historia sin perder su conocimiento. Es por ello que hoy conocemos los grandes logros de pensamiento de los antiguos griegos y podemos ver el cambio que ha hecho la ciencia desde la antigüedad hasta la modernidad. La problemática actual es que la filosofía se define a partir de la ciencia cuando no debería ser así. Como dije anteriormente, el concepto de espíritu es un hecho inteligible de la libertad, por lo que no puede ser objeto de estudio de la ciencia, sino de la filosofía. Y es que las leyes naturales sobre las cuales se rige la ciencia no permiten el desarrollo de la libertad. Pero bueno, chicos, ya dejemos hasta aquí y seguimos la próxima semana. Que descansen. Después de esto, todos se levantaron de sus puestos y fueron saliendo poco a poco. Pero Camila estaba tan absorta en sus pensamientos que no se levantó sino hasta que todos ya se habían ido. Salió de la universidad pensando en los presupuestos que ella podría tener para tomar sus decisiones y si estos estaban ligados a las leyes naturales de la ciencia o no. Iba tan absorta en sus pensamientos que no vio que un hombre la venía siguiendo. Cuando Camila lo notó, comenzó a correr gritando calle abajo, pero el hombre era más rápido y por más que corrió y luchó, el hombre terminó violándola.
Y con esto concluimos nuestro podcast. Espero que la historia de Camila te haya inspirado a explorar todo lo que conlleva la libertad humana. Agradezco tu atención y te invito a seguir explorando el fascinante mundo de la filosofía de la ciencia en tu propio camino. Hasta la próxima. Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast. En el capítulo anterior, Camila se enfrentó a la búsqueda de la identidad de la filosofía en un mundo tan científico y empírico como en el que conocemos hoy en día. En el episodio de hoy veremos cómo la violación ha repercutido en su vida. A partir de esto deberá tomar grandes decisiones que la llevarán a cuestionarse sobre la libertad de las personas. ¿Qué decidirá? Descubrámoslo juntos. 2 meses después de su violación, Camila empezó a experimentar algunos cambios en su cuerpo que para ella no eran normales. Por esto decidió realizarse unos exámenes médicos en los cuales se determinó que se encontraba en estado de gestación. Lo primero que ella piensa en este momento es que este embarazo puede ser resultado de la violación, por lo que habló con su novia. Yo no sé si todavía lo quiera tener o no. ¿Cómo puedes contemplar no tenerlo? Tú sabes que siempre he pensado que la vida humana es una bendición. Debemos tener a este bebé y darle la mejor vida posible. Pero ¿qué clase de vida va a tener? Yo en estos momentos no tengo nada bueno para ofrecerle. Ningún trabajo, ningún lugar donde vivir. Tú tampoco. Además, tener un bebé sería poner un obstáculo a mi proyecto de vida. ¿Podrías vivir sabiendo que has matado a una persona? Moralmente es incorrecto. Tu noción de moral puede ser diferente a la mía. La moral es la parte de la ciencia y el espíritu. Y es que no hay métodos para los problemas morales. No podemos utilizar la ciencia para resolverlos. La libertad que tenemos como humano es de actuar como queramos, ya que el actuar de los hombres y las mujeres es una situación vital que vuelve a la esencia humana y muchas veces no se tienen en cuenta los conocimientos o las reglas. Únicamente tenemos los presupuestos que traemos con nosotros y la praxis que cuestiona esos presupuestos que tenemos. Pero estás desmeritando nuestros presupuestos culturales. Somos católicos por la Constitución y por el país en el que vivimos. Nuestra religión nos prohíbe matar a ese pequeño ser. Debes pensar racionalmente. Si pensáramos razonalmente, y digo razonalmente entre comillas, porque sería algo rígido de forma científica. Todo lo que hacemos sería mecánico, como robots, que solo siguen órdenes con base a parámetros ya establecidos. ¿Dónde queda mi libertad entonces? ¿Dónde queda decidir sobre mi cuerpo? El aborto ya es legal en Colombia. La experiencia nos ha enseñado que esa no es la solución. ¿Te has puesto a pensar en lo que médicamente significa un aborto? Podrías morir o podrían salir mil cosas mal en el procedimiento, poniendo en riesgo tu salud. La libertad es condición de la razón práctica y no de la experiencia y los conceptos de la naturaleza que provienen de la experiencia. Son diferentes a los conceptos de la libertad que proviene de la razón práctica. Y es así donde se da el dualismo entre ciencias naturales y ciencias del espíritu. Esto no es un problema científico o natural y las consecuencias que traiga tendremos que afrontarlas. Debería ser más objetiva. La objetividad se da diferente para las ciencias empíricas que para los intérpretes y la objetividad es diferente entre cada humano. Tu objetividad es diferente a la mía. Toda nuestra cultura, nuestras familias, nuestra religión, nuestra esencia como humanos nos dice que debemos tener a este bebé. Por favor. No podemos limitarnos por esos presupuestos. La libertad no es seguir esos presupuestos, empezando porque esos presupuestos cambian cada vez que se discuten con otro individuo haciendo uso de la praxis. Mi decisión y la tuya pueden cambiar si lo hablamos con otra gente. La libertad es crear tus propias reglas a partir de esos presupuestos para llegar a una buena vida. Y ni tú, ni yo, ni el bebé tendrían una buena vida si lo tenemos. ¿Y tú crees que podremos tener una buena vida matando a un ser humano? Yo sí. Ahí Camila se dio cuenta que el mundo ya está regido por leyes naturales, pero es la capacidad nuestra de crear otras leyes bajo las cuales regirnos y actuar en base a ellas para resolver distintos dilemas de la vida, lo que nos permite tener un sentido de libertad, y eso no se da gracias a la ciencia. Y con esto concluimos nuestro podcast. Espero que la historia de Camila te haya inspirado a explorar todo lo que conlleva la libertad humana.
Agradezco tu atención y te invito a seguir explorando el fascinante mundo de la filosofía de la ciencia en tu propio camino. Hasta la próxima.